Buen día, ¿cómo están? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos estado viendo la última clase, que eran ya los algoritmos más detallados de cómo iba a funcionar nuestro reloj, ¿sí? Vamos a hacer el repaso desde aquí. La primera parte de este diagrama lo que hacía era decidir qué queríamos ver en pantalla. Lo que se ve en pantalla es lo que está guardado en la variable de dígitos. Y si estoy en el modo normal o en modo de configurar la hora, en modo normal o en modo cuando recién arranqué y no tengo la hora todavía seteada, en cualquier caso lo que tengo que ver es la hora, entonces copio la variable que mantiene mi hora actual en la variable de lo que quiero mostrar en pantalla. Y si estoy en otro modo, lo que estoy haciendo es ingresando datos, ¿sí? Estoy configurando la alarma o estoy configurando la hora. Pero para eso, como teníamos que poder cancelar lo que estábamos haciendo y no perder los valores actuales, necesito hacer el ingreso en una variable separada. Entonces, esa variable separada que es ingreso, la copio en dígitos, que es la pantalla, lo que quiero que se vea, y después la rutina de interrupciones se encargará de ir tomando cada uno de los 4 dígitos, esto es un array de 2 elementos, ¿sí? Porque ingreso, dígitos, hora, todo esto es BCD compactado. Entonces, después la rutina de interrupción se encargará de ir mostrando cada uno de estos dígitos efectivamente en cada uno de los displays de 7 segmentos. Como parte del refresco también prendo el parlante si la bandera de que está sonando la alarma está en 1 y si no la apago. Y hago un control de inactividad en donde si el contador de inactividad, que yo lo llevo a 30 cada vez que aprieto una tecla, llegó a 0, entonces, y no estoy en el modo normal, entonces vuelvo al modo normal. Después leo las entradas, en este caso las únicas entradas que tengo son teclas, o sea que yo recién estaba haciendo ya algunas anotaciones, por ahí esto sería más claro si hoy pongo leer teclas en lugar de leer entradas. Ahora, yo les había dicho que cada entrada iba a estar conectada a un puerto GPIO, a un bit de un puerto GPIO, y eso lo íbamos a leer como un byte que tenía cada bit en 1 o en 0 en función de si la tecla estaba apretada o no. ¿Sí? Yo acá lo que voy a leer es un byte donde 6 bits me van a decir el estado de las 6 teclas, porque podré tener más de una tecla apretada al mismo tiempo y porque además por la conexión eléctrica que tengo, lo voy a leer de esa forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ingeniero, Fijarme, ¿sí? disculpe, antes de que continúe en el otro bloque. Ahí en inactividad, ¿cómo se hace la cuenta? ¿Va decrementando o La cuenta incrementa? se va decrementando. Cada vez que vos apretas una tecla se la lleva al valor 30 y cada segundo la rutina de interrupción le resta 1. Bien, gracias. ¿Sí? Bien. Decía que para saber si una tecla está apretada, entonces yo tengo que fijarme en un bit en particular. Para eso, lo vamos a ver más en detalle adelante, pero lo que podemos hacer es una operación de AND bit a bit. Entonces, actual tiene todas las teclas apretadas y bit aceptar tiene solo el bit que corresponde a la tecla aceptar en 1, y cuando yo hago el AND bit a bit de esto, solo va a dar o 0 o distinto de 0. Si la tecla está presionada, va a dar distinto de 0. Si la tecla está suelta, va a dar 0. ¿Sí? El AND bit a bit que estamos haciendo acá sería el equivalente a una máscara, exactamente, Franco. ¿Sí? En realidad, a ver, la máscara sería el bit y la operación sería enmascarar. A la larga es lo mismo. ¿Sí? De esa forma, lo que podemos hacer, lo que nos va a permitir hacer una operación AND, es ver si un bit tiene un valor predeterminado, o más de un bit podría ser, pero en este caso necesitamos solo uno. Lo cierto es que esta operación va a dar un 1 cuando la tecla esté aceptar esté apretada, y entonces entraré a la rutina que corresponde. Y si no está apretada, bueno, voy a buscar la tecla cancelar, y así con cada una de las teclas. Si llego al final, es porque ninguno de los 6 bits de las 6 teclas están en 1. Y entonces
voy a definir a la variable tecla como ninguna. Fíjense que lo que estoy haciendo acá es definir el valor de la variable. No estoy llamando a la subrutina todavía, ¿no? A la subrutina la voy a llamar más abajo. Bien, después de eso, me fijo si la tecla que está apretada ahora, o sea, si la tecla que encontré acá, es distinta a la tecla que había encontrado en la pasada anterior. Eso quiere decir que o apreté una tecla nueva o solté una tecla nueva. ¿Sí? Si eso sucede, entro por acá. Si eso no sucede, si sigo con las mismas teclas de antes, No vengo se ve el cursor. por acá. No se ve el cursor porque yo de vuelta me equivoco y llevo el cursor a la pantalla de Meet. Les decía, esta comparación me dice si la variable de tecla que acabo de determinar acá es la misma tecla que había visto en la última pasada del lazo. Si son distintas, entro y quiere decir que apreté una tecla nueva o solté una tecla nueva, cualquiera de las dos cosas. Si son iguales, si la tecla es igual a la anterior, quiere decir que no cambió nada desde la última vez que evalué las teclas. O sea, hice dos pasadas de este lazo, de todo este lazo grande, hice dos pasadas y nada cambió. Ni apreté una tecla, ni solté una tecla. ¿Sí? Si apreté una tecla o solté una tecla, o sea, si hubo un cambio en las teclas, me fijo si la tecla es ninguna. Si la tecla es ninguna, quiere decir que solté la tecla. ¿Correcto? Si la aprieto, o sea, si yo acabo de apretar una tecla, voy a venir por acá. Si acabo de soltar una tecla, voy a venir por acá. Duración es una bandera que hace, es una variable que hace dos cosas. Por un lado, me cuenta cuántos tiempos llevo apretada la tecla. Y por otro lado, me avisa si ese evento de tecla ya fue procesado, o sea, si ya hice lo que tenía que hacer por apretar esa tecla y no tengo que volver a ejecutarlo. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho de que si ustedes no usaban un flanco, si no se fijaban cuando la tecla cambia y miraban si la tecla, si simplemente miraban si la tecla está apretada, como el código se ejecuta muchas más veces de lo que ustedes demoran en presionar y soltar una tecla, iban a ver 1000 o 10.000 o 50.000 veces la misma condición, iban a hacer lo mismo 50.000 veces en lugar de una. ¿Sí? Bueno, duración me va a ayudar en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando una rutina de las que procesan los eventos de las teclas, o sea, la rutina que gestiona la tecla aceptar o la tecla cancelar, hace lo que tiene que hacer, va a poner duración en este valor 0xff. ¿Qué quiere decir? Ya está, ya había esa tecla, ya la procesé, no me avises más hasta que no haya un cambio. Y este bloquecito de código tiene como misión hacer eso, ver si la tecla cambió, si la tecla cambió, avisar, el aviso va a venir por acá abajo, llamando a las rutinas. Esto que estamos viendo acá arriba es esta primera parte. ¿Sí? Lo que estoy viendo es si tengo una tecla pendiente. Si hay una tecla que le tengo que avisar a las rutinas de tecla. Si no hay una tecla pendiente, porque es una tecla que se procesa inmediatamente y ya se procesó, o porque es una tecla que ya alcanzó el tiempo, las teclas que demoran 3 segundos, van a venir pasando por acá varias veces, hasta que lleguen a los 3 segundos y esta haga lo que tiene que hacer porque alcanzó el tiempo y diga, ya no está pendiente. A partir de que una de estas me diga que la tecla no está pendiente, yo me voy a quedar en este lazo corto hasta que haya un cambio en las teclas. Solté o apreté algo nuevo. Y recién cuando apriete una tecla distinta de las que estaban apretadas, voy a hacer la pasada por acá y voy a empezar a hacer este lazo grande hasta que alguna de estas rutinas me digan que esa tecla ya no está pendiente. ¿Sí?
Cuando eso suceda, voy a volver a entrar en el lazo corto y ya no les aviso. Entonces, cada una de estas rutinas va a tener la potestad de decirle, seguí avisándome porque yo todavía necesito ver si esa tecla está apretada y voy a pasar varias veces por la rutina, o decirle, ya está, ya lo vi, ya hice lo que tenía que hacer con esa tecla, no me avises más hasta que no haya un cambio. ¿Cómo lo van a hacer? Jugando con el valor de la variable duración. Cuando una tecla está pendiente, acá, la variable duración se va a poner en 0. La rutina de interrupción va a ver que la variable duración está en 0 y la va a ir incrementando a razón de una vez por segundo. Y estas van a fijarse en la variable duración y la van a cambiar si hace falta para decidir cuándo quieren que les avisen de que la tecla sigue apretada y cuándo no. Aceptar, cancelar, no se van a fijar en el valor de la duración. Directamente le van a decir, llegó un evento, hago y listo. En cambio, ajustar hora y ajustar alarma, sí van a mirar el valor de duración y recién cuando la duración sea 3, van a hacer lo que tengan que hacer y van a avisar de que ya no la llamen más también. ¿Sí? ¿Se entiende? La idea general. A todo esto, ingeniero, está implícita lo que hacía que, lo que, el efecto rebote. No sé si recuerda que estaba implementado por El, software. el efecto ¿Está trabajando rebote El implícitamente? efecto rebote no está puesto acá, pero sería simplemente una pequeña demora acá. Mira, ahora te lo muestro cómo se arreglaría el rebote. Volvamos a esto. Todo esto es entonces el pedazo de arriba. Las subrutinas que hacen las cosas vienen de este punto para abajo. ¿Sí? Y Sí. este pedazo de código que tengo acá es tecla pendiente. ¿Sí? El rebote lo deberías de poner acá. Si tecla No cambia se o ve, apreté, disculpa. otra vez acá. Si tecla cambia, acá hay que agregar una pausa. Esperar 100 milisegundos y recién seguir. ¿Se entiende? Ahí estaría Claro, porque acá implementado. es el momento en el que vos te das cuenta que una tecla se apretó o se soltó. Entonces, en ese punto habría que poner el antirrebote si lo quisiéramos hacer. Perfecto. ¿Sí? Cuando yo suelto, cuando yo no aprieto ninguna tecla, pongo duración en FF. ¿Por qué? Porque no hay ninguna tecla pendiente. Dijimos que el hecho de que no haya teclas pendientes, de que no haya que avisar nada a la mitad de abajo, lo vamos a hacer con duración FF. Y si yo acabo de apretar una tecla, esto es porque hubo un cambio y hay una tecla apretada, o sea, acabo de apretar una tecla, duración vale 0 y inactividad toma el valor de 10, no de 30, ¿sí? O sea, empiezo a contar el tiempo para volver al modo normal si no aprieto ninguna otra tecla. O sea, vuelvo el valor de inactividad al máximo. ¿No tendría que ser 30, ingeniero, por las especificaciones? Sí, probablemente sea un error. ¿Sí? Tendría que Ah, ser 30. una Habíamos dicho decrementa y que otra incrementa. una incrementa y la otra decrementa. La duración se incrementa. ¿Por qué? Porque cada rutina puede tener cosas, o sea, de esta forma yo podría tener teclas que se activan a los 3 segundos y teclas que se activan a los 5 segundos. Entonces cuento desde cero. En cambio, en la inactividad es más fácil acá ponerle el valor de espera y después fijarme si llegó a cero. En realidad se podrá hacer de las dos formas, pero en una se incrementa y en la otra se decrementa. Esto es como el tiempo que me queda antes de que se vuelva todo a la normalidad solo, y esto es el tiempo que llevo apretado la tecla. Finalmente, me acuerdo de que ya procesé a esta tecla. ¿Para qué? Para no volver a pasar por esto la próxima vez que se ejecute el lazo, si es que no hubo un cambio en las teclas. Entonces, como yo partí de ver si la tecla actual era distinta a la que había visto la última vez, ahora me acuerdo que la que vi la última vez es esa que acabo de encontrar. Y si duración es FF,
es lo que habíamos dicho, no hay ninguna tecla pendiente, no hay nada que hacer y me vuelvo a repetir todo el proceso rápidamente. Si yo vuelvo por acá, no quiere decir que no hay una tecla apretada, quiere decir que esa tecla, si hay una tecla apretada, ya hice lo que tenía que hacer y estoy esperando a que suelten la tecla y la vuelvan a apretar, ¿sí? Cuando voy por acá. Y si voy por acá abajo, quiere decir que hay una tecla apretada y que todavía necesito tomar alguna acción a partir de que esa tecla está apretada. O seguir esperando que lleguen los 3 segundos para entrar en configuración, o que recién la acabo de apretar y todavía no la procesé. ¿Queda claro cuáles son las reglas de juego de este bloque? O sea, ingeniero, que pasa por el bucle por el bucle y a la vez también baja el valor de duración. El valor de duración sube. Si duración llega a FF, la rutina de interrupción ya no lo toca más, porque quiere decir que no tiene nada que hacer. La rutina de interrupción le va a aumentar el valor a duración siempre que sea distinto de FF. Si está en FF, lo deja como está. Ahora, si está en 0, 1, 2 o 3, le agrega 1. ¿Sí? Claro, y ahí en la condición, ahí me refería más que nada. Acá, Ajá, esta condición quiere decir, si hay una tecla que está apretada y que todavía hay que hacer algo por esa tecla apretada, voy para abajo y llamo a las rutinas de tecla. O sea, me fijo qué tecla es y llamo a la rutina que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si voy por la derecha, es por dos condiciones. Porque no hay ninguna tecla apretada, entonces no tengo nada que hacer. O porque hay una tecla apretada, pero ya hice lo que tenía que hacer y solamente estoy esperando a que la suelten. ¿Sí? muy bien. Entonces, cuando duración es FF es porque la tecla ya, o sea, lo que yo tenía que hacer con la tecla ya lo hice y no quiero seguir recibiendo la notificación, o sea, no quiero seguir enterándome de que la tecla está apretada. Es decirle, ahora hasta que no la suelten, no me avisen más nada, ya está. O sea ¿Sí? que se va por la parte derecha hasta que Exactamente, y tomo un atajo ¿para qué? Para no llamar a las rutinas de abajo. O sea, las rutinas de abajo se llaman desde que yo aprieto una tecla hasta que ellas deciden que ya no quieren que les avisen más de esa tecla apretada. Aceptar y cancelar lo van a hacer inmediatamente, pero F1 y F2 van a estar mirando primero si llegamos a 3 y recién cuando lleguemos a 3 van a hacer el cambio y decirle, ahora ya no me avises más. ¿Se entiende? Bien, para el resto, que son más tímidos de preguntar, pero que seguro tampoco habían entendido, ¿está claro? ¿O a alguien le queda alguna duda? Bueno, Sí, profe, espero que ahí esté está. claro porque ustedes van a tener que programar esto en los laboratorios, ¿no? Ustedes van a escribir parte de estos códigos en Assembler en los laboratorios. Así que es bueno que esté claro. Si no, pregunten. Eso es la parte más compleja. Esto y un detalle y un pedacito de la rutina. Bueno, la idea es que lo van a poner en práctica. La idea es que hay algunas cosas, como las máscaras y demás, que todavía las tienen que aprender. La idea es que entiendan es la explicación general y la idea general, ¿sí? También va a quedar el video para revisarlo, porque probablemente dentro de 20 días haya algún detalle que no se acuerden, o 40 días, ¿sí? Tienen el video y lo revisan. Pero va a ser mucho más fácil si ahora lo entendieron, que después simplemente lo refresquen, que si ahora no terminan de entender algo, mejor que ahora se lo vuelva a explicar, quede totalmente claro y después solamente lo repasan, ¿sí? Por eso es importante que no se queden con dudas. Las dos partes más complejas del sistema son esta que acabo de mostrar, la variable de inactividad, y el parpadeo en los dígitos cuando estamos poniendo la hora o los minutos, que tienen que parpadear lento para que el ojo lo vea,
y nosotros tenemos un refresco, pero que se hace muy rápido, entonces vamos a tener que hacer ahí un truco para para hacer parpadear las cosas, ¿sí? Son las dos cosas más difíciles. El resto es bastante simple. La tecla aceptar, que la habíamos empezado a ver en la última clase y que no le habíamos prestado atención a esto que está acá arriba es lo que acabamos de decir. Como la tecla aceptar actúa inmediatamente, lo primero que hace es poner duración en FF. ¿Para qué? Para que una vez que paso por acá, ya no vuelva a pasar hasta que no suelte la tecla y la vuelva a apretar. ¿Sí? Esta tecla actúa inmediatamente, entonces lo primero que hace es marcar el tecla pendiente, no hay tecla pendiente. ¿Sí? Y entonces después se va a fijar qué es lo que tiene que hacer. Si la alarma está sonando, habíamos dicho, esta parte sí seguro no debe haber muchas dudas, sumo 5 minutos a la hora que uso para comparar cuando suena la alarma. Como yo tengo que la alarma está programada a las 7, la postergo 5 minutos, tengo que llevarla a 7 y 5, la postergo 5 minutos, tengo que llevarla a 7 y 10, pero cuando cancele la alarma, tiene que volver al horario original de las 7, no tengo que perder la hora de las 7 porque la postergué 5 minutos, tengo dos variables que tienen la hora de la alarma. Una es la hora a la que yo la programé, que es alarma, y otra que es la hora a la que tiene que sonar. Originalmente arrancan con el mismo valor. Cuando yo postergo 5 minutos, sumo 5 minutos a la hora a la que tiene que sonar. Y cuando la cancelo a la alarma, con la tecla cancelar, vuelvo a hacer sonar igual a alarma. ¿Se entiende el juego ese? Sí. Entonces, como acá la estoy postergando, le sumo, saco la bandera que dice que está sonando. Esto va a hacer que después cuando complete el ciclo se calle el parlante. Y sumo a la variable a sonar, le sumo 5 minutos. Si no está sonando la alarma y estoy en, en un modo que no es normal, o sea, estoy en modo normal o sin definir la hora, eso podría ser discutible, acá podría ser simplemente modo igual a normal. No tiene mucho sentido activar la alarma si no está definida la hora, pero bueno, como está puesto acá lo está haciendo, activa la alarma. Entonces pone la bandera de activa en 1. Si estoy configurando la hora y aprieto aceptar, tengo que pasar a configurar, tengo que definir la hora, o sea, tengo que fijarla porque se configuran primero los minutos y después la hora. Si en la hora pongo aceptar, lo que quiero decir es terminé el ingreso y quiero que eso sea mi hora actual. Entonces copio lo que estaba ingresando el usuario en la variable de hora y vuelvo al modo normal y terminé. Si estoy en la hora de la alarma, quiere decir que estaba configurando la alarma y acepté. Quiere decir, tengo que fijar eso. El ingreso lo copio en alarma. El valor de alarma lo pongo en sonar, porque dijimos que estas dos arrancan con el mismo valor. Pongo la alarma activa y vuelvo al modo normal. Y si no estoy ni en el modo alarma, ni en el modo hora, ni en el modo normal, ni en el modo sin hora fijada, quiere decir que estoy o configurando los minutos o configurando los minutos de la alarma. Y en ese caso tengo que pasar a configurar la hora o la hora de la alarma. Y eso lo hago simplemente cambiando el modo. ¿Sí? Aceptar entonces va a hacer alguna acción en cualquier caso, según este variable modo va a ser qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Y con esta asignación va a evitar que pase por acá más de una vez. Yo tengo que soltar la tecla y volverla a apretar para que vuelva a pasar por acá. Ingeniero, ¿Sí? o sea que esta tecla también funcionaría, empieza con, si estamos configurando ya sea hora o alarma, empieza desde los minutos y va moviéndose hacia la izquierda, por así decirse, hasta completar todos los datos. Exactamente, pero eso lo define en realidad la F1, que cuando vos pones configurar,
te pone primero en configurar minutos en lugar de configurar horas. ¿Me explico? Ah, bien, no lo había visto. No la vimos todavía. O sea, si bien vamos viendo por partes, todo esto trabaja en conjunto. Entonces, Claro, por eso. algunas cosas dependen de lo que les voy a ir mostrando después. Pero es como vos decís, primero parpadean los minutos, vos le das a aceptar, parpadea la hora, le das a aceptar y se confirma la entrada. ¿Sí? Esas son las secuencias de operación que definimos por acá. ¿Sí? Por eso lo primero que tenemos que hacer es saber cómo queremos que se comporte. Porque no podemos escribir estos códigos, y acá no estamos escribiendo código, en realidad estamos armando algoritmos de más o menos alto nivel, pero no podemos hacer esto, no podemos tomar estas decisiones si no sabemos lo que queremos que suceda. Y si no lo tenemos claro y escrito. Porque si no lo tenemos bien claro, las 3 personas que estamos trabajando en el grupo, uno va a hacer esta rutina, el otro va a hacer la otra rutina, y después que nos queremos hacer andar en conjunto, no van a andar. Por eso es que lo primero que tienen que hacer, o una de las primeras cosas que tienen que hacer, es definir cómo quieren que funcione desde el punto de vista del usuario. ¿Por qué? Porque esto responde a lo que diseñamos antes cuando dijimos va a funcionar así, así, así. Bueno, esto implementa eso. Si no tienen claro qué quieren hacer, difícilmente lo puedan hacer. Parece obvio, pero todos metemos la pata en este tipo de cosas. ¿Sí? Y como van a trabajar en grupo, no alcanza con que esté en la cabeza de uno. Tiene que estar en la cabeza de los 3. Para que esté en la cabeza de los 3, inevitablemente tiene que haber pasado por algo escrito. No digo un papel, puede ser un documento electrónico, pero tiene que estar escrito y lo tienen que leer los 3. Es la única forma de que los 3 lo tengan en la cabeza. Más explicaciones de este tipo, ¿no? Pero además tiene que haber un lugar donde ante la duda puedan ir y leer qué es lo que estaba escrito y definido. Si solo confían en la memoria, no va a funcionar. Se los prometo. Bien, la tecla cancelar es más fácil. La tecla cancelar también actúa inmediatamente, por eso lo primero que hace es poner duración FF para que no se la vuelva a llamar. Si la alarma está sonando, la cancela, pone sonando en 0 y vuelve a definir la hora a la que debe sonar la alarma como la hora a la que está definida la alarma. Alarma solo cambia cuando reconfiguro la alarma. Si no, si estoy en modo normal o con la hora sin definir, tiene que desactivar la alarma. Entonces, pone activa en 0. Y si no, quiere decir que estoy configurando o la hora o los minutos del reloj o de la alarma. Pero en cualquier caso, lo que tengo que hacer es volver al modo normal. Y descartar lo que estaba ingresando el usuario. Pero como lo que estaba ingresando el usuario estaba en una variable separada, no pasa nada. Con solo volver al modo normal ya está. ¿Queda claro? Sí. Bien. F1 y F2 son muy parecidas, tan parecidas que están una al lado de la otra. ¿Qué es lo primero que se van a preguntar? Lo primero que se van a preguntar es si estamos en el modo normal o con la hora sin definir. ¿Por qué? Porque si yo ya estoy configurando la alarma, no tengo que darle bolilla a la tecla F1. La tecla F1 solo funciona cuando o estoy viendo la hora o cuando la hora está parpadeando. En cualquier otro caso no tiene que hacer nada. Entonces, si no estoy en modo normal, si no estoy en estos modos en los que no tengo que hacer nada, digo duración FF, o sea, ya está, no me llames más, y no hago nada. Lo único que hago es decirle, no me avises más porque no, ya está. Si por el contrario estoy en modo normal, entonces esta sí se fija en la duración. ¿Lleva 3 segundos la tecla apretada? Si no lleva 3 segundos, bueno, no hago nada, no pongo duración en nada. Entonces me van a volver a avisar. Cada pasada del lazo principal no va a tomar el atajo de la derecha, sino que va a venir por abajo y voy a seguir entrando y saliendo por acá. ¿Hasta qué? O hasta que suelte la tecla antes de los 3 segundos y no hice nada,
o hasta que la duración llegue a 3 segundos, y en ese caso pongo duración FF para que no me vuelvan a llamar, copio la hora actual del reloj en la variable de ingreso, que es lo que le voy a mostrar al usuario, y digo que estoy en el modo minutos. ¿Para qué? Para que empiecen a parpadear los minutos y para que las teclas F3 y F4 empiecen a trabajar. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con F2? Que en lugar de copiar la hora actual, copio la hora de la alarma, y que en lugar de ponerla en modo minutos, pongo en hora minutos de la alarma. Tiene que parpadear los minutos y los 4 puntos de abajo, y cuando termine, lo tengo que guardar de vuelta en alarma y no en hora. ¿Sí? Pero la idea, la lógica es la misma para las dos teclas. ¿Sí? Lo único que cambia es con qué variables funcionan. Esta rutina, entonces, a diferencia de las otras, cuando yo aprieto la tecla, va a venir muchas veces por este camino, esperando los 3 segundos. Cuando llegue a los 3 segundos, va a venir por acá una sola vez, y a partir de ahí, la rutina que maneja las teclas va a empezar a tomar el atajo de la derecha y ya no va a volver a llamarla. ¿Sí? Pero a diferencia de aceptar y cancelar, que en la primera vez que pasan ya empiezan a salir por la derecha, esta va a seguir pasando varias veces hasta que ella decida que no quieren que le avisen más. Solo que esta toma una decisión un poco más compleja que el aceptar, que a la primera le dice, listo, no me llames más. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, se entiende. O sea, Bien. ¿cómo no me termina de quedar claro eso de modo menor igual a modo normal? El modo menor igual tenemos que volver a esta tabla. Esto te dice en qué estado estás. Esto es como una máquina de estado finito, nada más que en lugar de dibujarlo con diagramita, con círculos, le vamos a definir un valor, y en un valor pasan determinadas cosas, ¿sí? Pero a la larga estamos en una máquina de estado finito. Si vos te acordás rápidamente, en una máquina de estados finitos hay estados en las que las entradas hacen cosas y hay estados en las que las entradas no hacen nada, porque en ese estado no hay nada que hacer con las entradas. Bueno, acá es lo mismo. Nuestra máquina tiene 6 estados. Tiene sin ajustar, normal, configurando los minutos, configurando la hora, configurando los minutos de la alarma y configurando la hora de la alarma. ¿Sí? Y esos modos tienen asignado un valor numérico que tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque los modos más parecidos tienen valores numéricos más juntos. Entonces, este modo es como arranca el equipo. Me muestra la hora, me la muestra parpadeando, y en principio esa hora no es válida salvo que vaya enchufado el reloj justo a las 12 de la noche, porque el reloj arranca con la hora en 00. Este modo es cuando no tocamos nada, estamos viendo la hora está configurada y está todo normal, por eso pusimos modo normal. Este modo es cuando estás configurando los minutos de la alarma, parpadean los minutos de la hora, ¿sí? Vos arrancaste en este modo, apretaste F1 por 3 segundos y venís acá. ¿Qué es acá? Te empiezan a parpadear los minutos. Con más y menos vos podés cambiar los minutos, con aceptar pasás acá. Te empieza a parpadear la hora. Con aceptar de vuelta, fijás la hora y venís acá. ¿Se entiende? Claro, o sea que si yo estoy con la hora sin ajustar lo mismo, tengo que apretar F1 para configurarlo, así. Inevitablemente. Ah, claro, bueno, yo pensaba, por eso no me quedaba claro, que apenas lo prendías ya como que entrabas en el modo configurar hora. Perfecto. No es como está diseñado, pero podría ser. Podría ser válido. Podrías entrar directamente en el modo minutos. O sea, lo único que habría que hacer sería definir el valor de la variable acá. Mirá, acá, en el modo, habría que poner 2 de arranque. Y haría lo que vos decís. Pero te podría molestar el tema de que pasado un segundo no se vuelve al modo normal. Tendrías que agregar una condición más. Pero perfectamente lo podés hacer. Vuelvo a lo mismo. Por eso es tan importante que hayan definido qué quieren hacer antes de empezar a hacerlo.
estas cosas que ustedes están viendo están pensadas para las reglas que yo les puse al principio. ¿Sí? Por supuesto que se pueden hacer de otra forma y probablemente si ustedes lo quieren al comportamiento diferente, les convenga elegir otros valores o les convenga hacer otras variaciones. ¿Sí? Listo. Bien. Ingeniero, ya que ¿Sí? estaba en la parte de inicialización, ahí nos faltarían variables para inicializar. En principio son variables que no son importantes. Por ejemplo, la variable ingreso no importa porque para cuando vos muestres a la variable ingreso, F1 o F2 ya le asignaron valor. Claro, y sí o sí esas teclas tienen que pulsarse para poder setear. Exactamente, Bien. exactamente. O sea, se podrían inicializar todas, es una buena práctica, pero las que están ahí son las que realmente necesitan tener un valor definido. El resto, por la forma en la que se las usa, se les va a asignar un valor antes de que hagan falta, entonces no necesitan una inicialización. O no una inicialización explícita, ¿me explico? Sí. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Pasamos de F3 a F4. F3 y F4 hacen lo mismo, son muy parecidas, ¿sí? Y se podría simplificar en dos subrutinas muy cortitas, pero bueno, están explicitadas. F3, ¿qué hace? Lo primero que hace es fijarse si estoy configurando minutos o configurando horas. ¿Por qué? Porque nosotros guardamos los números ¿en qué formato? BCD. BCD. Compactado. En BCD, compactado además. Eso quiere decir que ¿qué pasa con el sumar 1? Yo solamente sumo 1 o tengo que hacer algo más. Cuando llegue a 9 y sume 1, tengo que mandarlo a 0 de nuevo. ¿Eso? Exactamente. Los números realmente son binarios y se guardan en binario. La suma está implementada para números binarios. Es decir, que cuando yo a un número le sume 1, la suma va a seguir en su sucesión binaria natural. Si tengo un número que tiene el 1001, que es el 9, y le sumo 1, va a pasar al 1010, que es el A. Pero el A no es un valor BCD válido. Con el A yo debería de tener acarreo, debería de decir, no, pará, volvé a 0 y sumarle 1 a la otra mitad, al nivel alto. ¿Sí? Por eso les dije BCD compactado. ¿Me siguen o no hace falta que haga un dibujo? Sí, o sea, cuando esté la primera mitad en 9, pasamos a la otra mitad. Exactamente, yo tengo dos niveles. A ver, ahí se ve en la cámara. Tengo dos niveles. Cuando yo sumo, normalmente el número se suma como si fuera binario, pero yo voy a tener que fijarme si esta parte se excedió del 9, voy a tener que llevar a 0 esta parte e incrementar en esta. Y si encima estoy configurando ahora, tengo un problema adicional, porque este no va a poder pasar de 4 cuando este sea 2. ¿Sí? Con los minutos no hay problema, porque llego hasta 59. Solo tengo que fijarme si este pasó a 0 y sumar 1, y si este llegó a 59, llevarlo a 0. Pero en las horas es un poco más complejo, porque cuando la primera mitad es 1, acá llega hasta 9. Cuando esto es 2, tiene que llegar hasta 3 y ya volver a 0, 0. Bueno, eso es lo que hace esto, básicamente, ¿sí? Ingreso 0 son los minutos. Ingreso 1 son las decenas de minutos. Ingreso 2 son las horas. Ingreso 3 son las decenas de horas. ¿Sí? Entonces, arranco sumando 1.
Cuando son los minutos, si llego a 9, lo hago 0 y sumo 1 a la otra mitad. Y si además estaba en 9, sumé 1 y estoy en 6, porque acá estaba en 59. De nuevo, que no ven el cursor. Vamos de nuevo. Primero le sumo 1 a las unidades. Estoy en minutos. Esto es solo para minutos. Sumo 1 a las unidades. Si las unidades llegaron a 9, llevo las unidades a 0 y sumo 1 a las decenas. ¿Sí? Hasta ahí está fácil. Y ahora, si estaba en 59, con esto lo llevé a 60. Pero el minuto 60 no existe. Entonces, si las decenas están encima de 5, están en 6, tienen que volver a 0. ¿Sí? ¿Para qué? Para que del 59 pase al 60 con el más 1. Habíamos dicho que íbamos a hacer cíclico. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Después de eso hay que filtrar la muestra en pantalla por el error justamente que me puede llegar al verlo. No, porque la pantalla se muestra cuando salgas de acá. Ok. ¿Sí? Por eso la pantalla se pone en un solo lugar y por eso yo estoy trabajando sobre la variable ingreso y después en un solo lugar, cuando yo sé que la variable ingreso tiene algo coherente, lo copio en la pantalla. Y la rutina de interrupción lo toma de la pantalla, porque la rutina de interrupción tiene algo que es impredecible. Yo no sé en qué momento podría ejecutarse. Entonces, si la rutina de interrupción usara a la variable ingreso, podría suceder lo que vos decís, mostrar algo que no debe. ¿Sí? Por esa razón se usan dos variables. Yo preparo todo en una y una vez que lo tengo, le digo mostrarlo. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Qué pasa con las horas? Más o menos lo mismo. Primero le sumo 2 y después me fijo si estoy en 24, si esto es 2 y al sumarle 1 me fui a 24, me voy a 0, 0. Si no estoy en 24, si a la última parte es 9, le sumo 1. Esto quiere decir que o estaba en 19 o que estaba en 0,9. En cualquier caso, sumo 1 y arrastro a la parte de las decenas. ¿Sí? Más o menos hacen lo mismo, solo que esta agrega esta condición extraña de cortar en 24, que la otra lo agrega acá, solo mirando la decena. La F4 hace lo mismo con la resta, que es un poco más engorrosa. Creo que no vale la pena entrar mucho en detalle. Le resta 1, si está por debajo de 0, entonces la pone en 9 y le resta 1 a la otra. Y si estoy por debajo de 0, entonces vuelve a 59. Y con esta pasa algo por el estilo. Si estoy en 0, lo carga en 23, cuando le resto 1, y cuando resta acá no tengo esa condición rara del 24, entonces cambia levemente. Pero la idea es la misma, ¿sí? Lo que estoy haciendo es ajustar el resultado de esta suma o de esta resta inicial. ¿Por qué? Porque yo los números no los tengo en binario y la suma esta está definida para el binario, no para el BCD. Bien. Llegamos a la rutina de interrupción. Con estas 4 rutinas, con estas 6, terminamos todo lo que es el programa principal. O sea, ya vimos todo esto. Sí. La variable ingreso yo voy a utilizar para el BCD 8 bits, o sea... No importa. Yo lo puse sub 0, sub 1, sub 2, sub 3 para clarificar la legibilidad. Aunque esté en BCD compactado, vos podés tomar el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Me explicó? Claro, o sea, es que al principio estaba pensando que íbamos a agarrar 8 bits y íbamos a agarrar 4 y 4. Sí, pero no quiero hacer más engorroso el algoritmo. Entonces, ¿qué hice? Usé una notación más sencilla. ¿Para qué? Para que se entienda lo que estamos haciendo. Porque todavía de acá al assembler para hacerlo,
faltan varios pasos. Cada uno de estos globos se va a transformar en 6, 7, 8, 10 líneas de assembler, cada una, ¿sí? Entonces, me voy a algo intermedio. De esta forma te queda claro que vos tenés 4 dígitos BCD y que estamos hablando del tercer dígito o del cuarto dígito. Después entramos en el detalle de implementación de que el 0 y el 1 están en el mismo byte. Entonces, para hacer esto de ingreso sub 0, yo voy a tener que hacer unas operaciones para despegar un pedazo del otro y acomodarlos para que numéricamente los vea descompactados. ¿Se entiende? Bien. Sí. O sea, yo podría guardarlos como descompactados y usar 4 dígitos o como compactados y usar 2. Pero la operación que estoy haciendo acá no cambia en esencia. Si lo tengo compactado, voy a tener que en este punto descompactar. Bueno, habrá que agregar acá cómo hago para llegar al 0. ¿Sí? Pero de nuevo, y esto es algo muy importante porque ustedes van a tener que resolver este tipo de problemas en los laboratorios 1 y 2, pero ustedes van a tener que escribir los algoritmos. Cuando ustedes escriban lo que quieren hacer, no entren en demasiado detalle, porque si entran en demasiado detalle, se pierden. Primero céntrense en lo que quieren hacer a grandes rasgos, y una vez que tienen claro el camino, recién lo empiezan a andar, recién empiezan a ver cómo hago para obtener el primer dígito de ingreso. Está compactado, bueno, entonces tengo que sacarlo, o sea, tengo que leer los 8 bits, borrarle la parte alta y recién tengo el sub 0. No está compactado, lo leo y ya está. ¿Se entiende? Sí. Una de las problemas recurrentes que tienen en los laboratorios y cuando tienen que escribir assembler es escribir con demasiado detalle, o tratar de abordar el problema con demasiado detalle. Necesitan esta forma de pirámide. Vemos primero una cosa global, dividimos en grandes bloques. Nosotros primero que nada dividimos en 2 bloques. Ingeniero, no se está viendo lo que está señalando, ¿no? Bien. De todas formas, no cambia demasiado. Dividimos en 2 bloques. Programa principal, rutina de interrupción. A eso lo dividimos en 7, 8, 9 tareas grandes. Tenemos que actualizar la pantalla, ver que se haya soltado una tecla, leer el teclado y procesar cada una de las teclas. ¿Sí? Y después vamos metiendo más detalle. Si queremos hacer todo de una, nos perdemos y nunca anda. ¿Sí? Esto se llama diseño top-down. Ustedes ya lo vieron o ya lo deberían de haber entendido y aprendido en programación 1, primero en informática, después en programación 1 y después en programación 2. Pero cuanto más básico es el lenguaje, más falta hace. Porque si ustedes van a codificar este problema, vamos a algo como esto. Si ustedes van a codificar este problema, vamos acá. Si ustedes quieren escribir esto en Java, más o menos cada una de estas cosas las resuelven en una línea de Java. Entonces, ustedes podrían escribir esto directamente sin planificarlo. ¿Sí? Podrían pensarlo en la cabeza, porque no es tan complejo, y escribirlo. En Assembler, cada uno de estos globos son 10 líneas. Y esto va a terminar siendo un programa de 60, 70 líneas, nada más que esto, o 40. Es mucho más fácil perderse, ¿por qué? Porque para hacer esto hay que hacer 5 o 6 pasos, para hacer esto hay que hacer 5 o 6 pasos, para hacer esto hay que hacer 7 pasos. Cuando llegan acá ya no se acuerdan qué era lo que querían hacer, porque el programa es largo. ¿Sí? Entonces, este paso de armar un algoritmo en algo equivalente a lo que puede ser Java, C, o sea, en un lenguaje de, digamos que alto nivel, y usar esto de guía para pasar al assembler es prácticamente innegociable. Ustedes van a ver que por ahí yo en algún laboratorio, en alguna práctica que les dé, quizá no lo hago, pero yo llevo haciendo esto hace 20 años. ¿Sí? Entonces,
tengo una experiencia en el manejo de algunas cosas de Assembler que ustedes no la tienen. Si ustedes se saltean estos pasos, lo más probable es que el programa no les ande y no puedan identificar por dónde viene el problema porque les cuesta leerlo al Assembler porque es un lenguaje que cada instrucción hace muy poquito. O sea, hay que hacer muchas instrucciones para lograr resolver un problema. ¿Sí? Entonces, es muy importante este tipo de algoritmos y es muy importante que ustedes gradúen el nivel de detalle con el que escriben los algoritmos. Si hacen algo demasiado genérico, si se quedan en algo como esto, no alcanza. Y si se empiezan a meter en detalles como que acá hay que descompactar el BCD, ya se pasaron. ¿Sí? Entonces, tienen que ir aumentando el nivel de detalle poco a poco. Bien, ¿alguna otra duda? O arrancamos con la otra difícil, que es refrescar la pantalla. Ingeniero, no sé si ya lo menciono porque me salí. BCD compactado es porque tenemos un byte y solamente utilizamos la mitad. No, eso es no compactado. BCD compactado porque tenemos un byte y tenemos 2 dígitos, uno en cada nivel. Entonces, los compactamos a los 2 números en un byte. Perfecto. ¿Sí? Cuando tenemos un solo número y desperdiciamos la mitad, es BCD no compactado. Es más fácil de operar, porque no tenemos que hacer este proceso de separarlos, pero ocupa más memoria. Por eso el otro está compactado. Ocupa la mitad de memoria para guardar la misma información. Claro. Pero es más difícil de operar. Bien. Esto es la primer parte de la rutina de interrupción. La rutina de interrupción tenía 3 grandes tareas. Prender los displays de 7 segmentos, actualizar la fecha y hora y hacer una serie de cosas cuando arrancábamos un nuevo segundo. ¿Sí? Cómo contar la duración, ya más o menos tenemos una idea. Estamos en refrescar la pantalla. ¿Sí? ¿Qué tenía que hacer básicamente refrescar la pantalla? Mostrar en pantalla lo que tenía la variable ingreso. Bien, ahora con un poco más de detalle. Eso es el primer cuadrado, mostrar la variable ingreso en los dígitos. Ahora, pasemos ya a un algoritmo. Sería mostrar la unidad, supongamos, y activar el común de la unidad, igual con la decena, con la centena y así. Perfecto. Debería, primero que nada, o sea, vamos cerca. Esto es una rutina que se ejecuta cada X tiempo. La rutina lo que tiene que hacer es apagar el dígito que estaba prendido y pintar en el dígito que sigue el que corresponde, ¿sí? Entonces, si está prendido este, lo tiene que apagar, tiene que buscar este valor en la variable dígitos, determinar qué segmentos hay que prender para que acá se vea el número que está, porque yo tengo guardado un número 3. Un número 3 implica prender este y este. Necesito de alguna forma saber cuáles son los segmentos que hacen falta prender para ver un 3. Porque acá no hay un decodificador de BCD de 7 segmentos. Entonces, tiene que ver que acá va un 3 con la posición del dígito y la variable. Tiene que traducir ese 3 a los segmentos que le hace falta, escribir esos segmentos acá en el puerto y después poner un 1 acá. Y cuando la vuelvan a llamar, tiene que apagar el que está prendido, pasar al que sigue y repetir el mismo proceso. ¿Sí? Es como si a un lazo le sacáramos la vuelta
y solo hiciéramos el cuerpo. ¿Por qué? Porque la vuelta me la da el temporizador que vuelve a llamarme cada X tiempo. ¿Me siguen? Sí. ¿Cómo hago para saber qué dígitos tengo que prender para cada, qué segmentos tengo que prender para cada dígito? Leyendo el valor de ingreso. Ingreso me va a decir que tengo que pintar un 1. ¿Cómo hago para saber qué segmentos tengo que prender para pintar el 1? Por ejemplo, Un deco. para prender el 1. No, no quiero un deco. El deco cuesta plata. Software. No, por eso. Haciendo un software con deco. ¿Y cómo ¿Un lo vector? harías? Bien, un vector. No es la única, pero es una opción. Yo podría hacer una tablita que diga, en el 0 tengo este bit, este bit, este bit, este bit, este bit, este bit en 1 y este bit en 0. ¿Sí? Tengo un número que tiene los bits que tienen que estar prendidos y los bits que tienen que estar apagados. En la posición 0 del vector tengo los bits para pintar el 0. En la posición 1 tengo los bits del vector para pintar el 1. En la posición 2 del vector tengo los bits para pintar el 2. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo sería Sí. esa última parte? Vamos de nuevo. Yo puedo hacer un vector de 10 lugares. Sí, eso sería conceptualmente, sería así. Yo puedo hacer un vector de 10 lugares. En el lugar 0 pongo un número de 8 bits que tiene en 1 los segmentos que tienen que estar prendidos y en 0 los segmentos que tienen que estar apagados. Para representar, en la posición 0 pongo cómo se representa el 0. En la posición 1, cómo se representa el 1. ¿Sí? Entonces guardo un número que tiene los bits en 1 para prender y los bits en 0 para apagar. Entonces a ese número después directamente lo escribo acá. O sea, guardo los 8 bits que tengo que escribir acá. Vamos a suponer, esto es el bit 0. A ver si hay un diagramita. No hay un diagramita, está más adelante, porque lo volvemos a ver más en detalle más adelante, pero terminemos la explicación. Esto es el bit 0. Esto es el bit 1. Esto es el bit 2. Esto es el bit 3. Esto el 4. Esto el 5. Esto el 6. Y esto el 7. Vamos a suponer que lo conecté de esa forma. ¿Sí? Entonces, en la posición 0, ¿qué guardo? 1, 2, 4, 8. 1 del nivel que sigue, 2 del nivel que sigue, nada, nada. ¿Sí? Guardo un 3F y eso tiene todos los bits en 1 que me hacen falta para pintar el 0 y este lo tiene apagado y este lo tiene apagado. En la posición 1, ¿qué guardo? Este y este. Este es 2, este es 4, guardo un 6. ¿Sí? Y así con cada dígito. Entonces, cuando yo quiero mostrar el 2, voy a la tablita, recupero lo que está guardado en la posición 2, y eso es la imagen del 2. ¿Sí? Ahora sí, un poco mejor, ingeniero. ¿El resto? Sí, profe. Es como que sería un vector de vectores. Sería un vector de bits, pero sí, lo podrías ver como un vector de vectores, porque lo podrías ver como una matriz donde cada fila te dice el dígito que querés representar y cada columna te dice si ese bit, si ese segmento tiene que estar prendido o no para ese dígito. ¿Sí? Lo podés ver como una matriz o lo podés ver como un vector. ¿Por qué? Porque nosotros a esas columnas las vamos a meter todas como bits en un número. ¿Sí? Pero conceptualmente también puede ser una matriz. Bien. Entonces ahora díganme por qué estoy usando BCD compactado o BCD y no binario.
Porque con el BCD ya tengo un número de 0 a 9 para el vector. Exactamente. Con el BCD, yo ya sé que acá tengo que pintar un 9 y acá tengo que pintar un 2. Con el binario, tendría que hacer todo un proceso para obtener el dígito decimal 2 del BCD del binario, no sé qué corno es el 29, ¿sí? Pero sería mucho más complejo, ¿sí? En cambio, en el BCD me compliqué un poquito la suma, pero la visualización la tengo mucho más simple. Si yo a los minutos los hubiese guardado en binario, obtener el 2 y el 9 para pintarlos en la pantalla sería muchísimo más difícil. ¿Sí? Sí. Ingeniero, nosotros en las variables dígitos, por ejemplo, o alarma o hora, tenemos 4 bytes. Cada byte iría a un dígito. Claro, si tenemos 4 bytes es porque estamos usando BCD sin compactar y cada variable va a un dígito, la parte alta está en 0. Podríamos meter todo eso en 2 bytes en lugar de en 4 y usamos BCD compactado. Y para eso vamos a tener que hacer una pequeña separación. Pero de todas formas ya tengo el 2 y el 9 separados, aunque estén en el mismo byte. Claro. En cambio, en binario los tengo mezclados los bits. No puedo decir estos bits son del 2 y estos 2 bits son del 9. No hay una forma fácil de obtener el 2 y el 9 decimales de un número binario. Y no hay una forma Nosotros, fácil. ¿cómo lo implementaremos? ¿Cómo? ¿Lo implementaremos como compactado entonces? No es importante ya. Lo importante es que no sea binario. ¿Sí? Ok. Porque acá no está la ATOI mágica que resuelve ese problema. ¿Sí? Y ATOI no es una función fácil de implementar. Si quieren, les dejo que busquen por curiosidad cómo se hace la conversión de binario a decimal y van a ver que es compleja y larga. La hagan como la hagan, es compleja y larga. ¿Sí? No es un proceso simple. Por eso optamos por guardar las cosas en BCD. Bien, volvamos entonces a nuestra rutina de pantalla. Nuestra rutina de refresco de pantalla, lo primero que hace es mover el dígito que vamos a pintar. ¿Sí? Refresco dijimos que me decía si estaba prendido el dígito 1, el dígito 2, el dígito 3 o el dígito 4. Entonces, le sumo 1, módulo 4, eso va a ser del 0 paso al 1, del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 vuelvo al 0. ¿Sí? Automáticamente, sin ningún if, con matemática. Y ahora voy a la variable de dígitos, recupero el que está en la posición que me interesa. Si quiero pintar el dígito 3, recupero el de la posición 3 y lo paso por esta rutina que se encarga de convertir el número 3 en los segmentos, en los bits de los segmentos que tengo que escribir para el número 3. ¿Sí? Y a eso lo escribo en el puerto. Acá cuando hago segmentos iguales estoy escribiendo en las líneas rojas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Si yo no hago todo esto que está acá abajo, todo esto, y sigo, o sea, si me salteo toda esta parte grande que está acá, esto ya funciona. O sea, lo único que me queda por acá es darle al común del dígito y ya tengo la pantalla refrescada. Pero ¿qué sucede? No voy a tener los parpadeos. O sea, no voy a poder hacer que parpadeen la hora o los minutos o los puntos o todo eso. Todo lo que me agrega acá abajo son los parpadeos. ¿Cómo funcionan los parpadeos? Bueno, yo necesito que parpadee, o algo que el ojo va a poder ver, ¿sí? Es que parpadee una vez por segundo. O sea, que esté medio segundo prendido y medio segundo apagado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces,
Lo que voy a hacer es, yo tengo 1000 rutinas de estas, esto se ejecuta 1000 veces por segundo. Las primeras 500 veces voy a hacer una cosa. Y las otras 500 veces voy a hacer una cosa distinta. De esa forma voy a lograr que las cosas estén prendidas medio segundo sí, medio segundo no, o todo el tiempo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Después de que escribí en los segmentos, ¿sí? O que determiné qué es lo que tengo que pintar, le voy a agregar o le voy a sacar cosas. Le voy a agregar los puntos, por ejemplo, o los voy a borrar durante medio segundo. De esa forma voy a lograr que esté apagado medio segundo y prendido medio segundo. ¿Sí? Este sería del punto del segundo. Esto vale para todos, porque en determinado momento tiene que parpadear la hora. En determinado momento tienen que parpadear los minutos. En determinado momento tienen que parpadear los segundos, las horas, los minutos, todo el reloj y algunos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya no podría parpadear la mitad de un segundo. Vamos por partes. Capaz que... No es fácil de entender. En realidad es muy simple, pero no es fácil de entender. Yo voy a estar pintando los displays 100 veces por segundo, supongamos. ¿Sí? 100 veces por segundo voy a estar haciendo el proceso de tomar el dígito y ponerlo en el 7 segmentos y pasar al que sigue, pasar al que sigue, pasar al que sigue. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Para que parpadee, lo que voy a hacer es 50 veces lo voy a escribir y 50 veces me lo voy a saltear. ¿Sí? Pero intercalando los dígitos. Me voy a saltar el que corresponde. Si quiero que parpadeen los minutos, voy a hacer 50 veces todo y 50 veces solo la hora. A los minutos me lo salteo. La hora se va a quedar fija y los minutos van a parpadear. Si quiero que parpadee todo, 50 veces voy a escribir todo y 50 veces me voy a saltear todo. ¿Sí? Pero ya no se podría hacer el multiplexado si al mismo tiempo. No, no es al mismo tiempo. Yo voy a hacer 100 multiplexados por segundo. En 50 voy a escribir una cosa y en 50 no voy a escribir nada. Ah, bien, y lo que vamos a escribir ya depende. Lo que vas a escribir es lo que corresponde. Pero en lugar de escribir las 100 veces lo que corresponde, hay 50 en las que no vas a escribir nada en algunos lugares. ¿Qué va a ver tu ojo? Tu ojo va a ver que eso se prende y se apaga a medio segundo. ¿Por qué? Porque vos hiciste de los 100 refrescos que dura un segundo, 50 consecutivos hiciste una cosa y 50 consecutivos hiciste otra distinta. ¿Sí? Un poco mejor. Un poco mejor, pero no muy convencido. ¿El resto? Más o menos, sí. Esto transcurre muy rápido. ¿Sí? Entonces, vamos con los números reales. Yo pinto los dígitos 1000 veces por minuto. 1000 veces por minuto escribo uno de los 4 dígitos. ¿Sí? Mi ojo no distingue eso. Para mí, eso es siempre prendido. Lo que voy a hacer es 500 veces voy a pintar todos los dígitos en su lugar. Vamos a suponer que quiero que parpadeen toda la hora completa. O sea, estoy en el modo 0, cuando tiene que parpadear todo y prenderse todo, que va a ser uno de los más simples. Entonces, 500 veces pinto los dígitos en su lugar. Y 500 veces no pinto nada. 500 veces vuelvo a pintar los dígitos en su lugar. 500 veces no pinto nada. ¿Qué es lo que sucede? Medio segundo, 500 veces duran medio segundo, tengo todos los dígitos prendidos. Y cuando los tengo, los veo como si estuvieran prendidos todos juntos. Y durante medio segundo después, en 500, como no prendo nada, ningún dígito, se me apaga y está durante 500 apagado. ¿Sí? Las 500 seguidas de los 4 dígitos que van cambiando durante las 500 veces, mi ojo lo va a ver como una sola cosa.
Y los 500 apagados lo va a ver como una sola cosa también. ¿Hasta ahí se entiende? O sea, Ahí, entonces, acá podemos distinguir lo que sería perceptible de lo que no. Porque realmente sí te exactamente. estarían apagando. Exactamente. Si yo 500 veces lo prendo y 500 veces lo apago, mi ojo lo percibe. Pero el cambio entre vuelta y vuelta, mi ojo no lo percibe. ¿Sí? Ahora, en esas segundas 500, puedo apagar todo o puedo apagar algunos dígitos y algunos no. O sea, en esas 500 yo sigo, en principio, pasando del 1 al 2, al 3 y al 4. Puedo decir, cuando toca el 3, escribo, cuando toca el 4, escribo, cuando toca el 1, no escribo nada durante 500, cuando toca el 2, no escribo nada durante 500. El 3 y el 4 lo escribo siempre. El 1 y el 2 lo escribo, 500 sí, 500 no. ¿Qué voy a ver? Bueno, la parte de atrás fija y la parte de adelante que parpadea. ¿Sí? O sea, la primera explicación era cuando estaba en modo sin configurar. Claro. La primera explicación es lo más básico, pero no necesariamente estoy obligado a pintar todo y dejar de pintar todo. Puedo ser selectivo, porque yo voy a seguir teniendo 1000 interrupciones y en esas 1000 interrupciones debería de procesar cada uno de los 4 dígitos. Que yo decida no escribir nada, no mandar nada por los segmentos y que quede todo apagado, es una decisión mía, pero las interrupciones siguen llegando. Yo sigo teniendo 1000 avisos por segundo. Y yo puedo seguir contando, de hecho, sigo contando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, las 1000 veces por segundo. Lo que pasa es que, digo, vamos por la vuelta 10, escribo. Vamos por la vuelta 520, no escribo. ¿Sí? No le vería utilidad a ese divisor menor que 500 entonces, porque al fin y al cabo terminaría aprendiendo y apagando lo que nosotros seleccionemos. A ver. Vos pensás que esta rutina lo único que hace es escribir lo que está en los dígitos y hacerlo parpadear. ¿Sí? Para hacerlo Sí. parpadear yo tengo que medio segundo escribir, medio segundo apagar y volver a escribir y volver a apagar. Tengo que hacer algo cíclico. ¿Sí? Sí. Entonces, este divisor es el que me cuenta cuántas interrupciones por segundo llevo. Dijimos que recibo 1000 interrupciones, pero yo necesito contar de a un segundo. Entonces, íbamos a llevar una variable que me decía, 1000, esta es la interrupción número 1000, vuelve a 0 y entonces cuento un segundo. ¿Sí? Sí. Esa variable es divisor. Esa variable va a ir de 0 a 1000 o de 1 a 1000. ¿Sí? Y en ese tiempo transcurrió un segundo en el tiempo real, por decirlo así. Poner divisor menor que 500 va a hacer que de ese segundo, medio segundo yo haga una cosa y medio segundo haga otra. Al segundo que viene voy a repetir el proceso. O sea que inevitablemente vamos a ver ese patrón de medio segundo prendida la pantalla. Exactamente. Si es que vos acá haces algo, porque fíjate que vos tenés también la opción, vas a ver que vos podés pasar por todas estas condiciones de arriba y no hacer nada. Entonces, en el primer medio segundo se pintan los dígitos. Y en el segundo medio segundo depende. A veces se pintan y a veces no. ¿Depende de qué? Depende de qué modo estoy. ¿Sí? Si estoy en modo normal, en el segundo medio, en la segunda mitad del segundo, también voy a pintar todos los dígitos, porque necesito que se quede todo quieto. Pero si estoy ajustando la hora, algunas cosas las voy a pintar y otras no. Y si estoy en el modo sin ajustar, voy a pintar en el primer medio segundo y en el segundo voy a apagar. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Mirá. Si estoy en la primera mitad del segundo y estoy sin ajustar, no escribo nada, no importa el dígito, no lo escribo. Entonces,
Durante medio segundo, las primeras 500 veces, no pinto nada en la pantalla. La pantalla se queda apagada. Durante los otros 500 veces, escribo en los segmentos lo que yo había determinado acá. Entonces, prendo los 4 dígitos en su posición. Y durante los otros 500, cuando le toca cualquier dígito, no escribo nada. ¿Sí? Tengo 500 veces todos los dígitos apagados, 500 veces todos los dígitos prendidos. ¿Sí? No están muy convencidos. ¿No? Sí, ¿No se entiende todavía? sí se entiende. Sí, debería analizarlo muy minuciosamente, pero está la idea. La idea está. Bien. Lo que voy a seguir haciendo acá, con lo que voy a seguir jugando, es decir, bueno, si estoy en el modo normal, lo que me tengo que saltear son el dígito 2 y 3. Si estoy en el modo de minuto, lo que me tengo que saltear son el 1 y el 2. ¿Sí? ¿Se entiende? De acuerdo al modo, algunos dígitos los borro. Lo que hago acá es borrar. Y si no entro o si no hago nada, los dígitos van a estar prendidos permanentemente en la primera mitad y en la segunda mitad. Por acá me voy en la segunda mitad y siempre prendo los dígitos como corresponde. Y en la primera mitad analizo y a determinados dígitos, con determinadas condiciones, los borro. ¿Sí? Al hacer segmento igual a 0, no escribo ningún dígito y la pantalla se apaga durante ese lapso de tiempo que le corresponde a ese dígito. ¿Sí? Por eso me fijo, ¿es el dígito 2 o es el dígito 3? Bueno, apago cuando estoy en modo hora, entonces parpadea la hora. ¿Es el dígito 0 o el 1? Apago cuando estoy en modo minutos, porque quiero que parpadeen los minutos. Estoy en modo normal y estoy en el segundo dígito, le agrego el segmento del puntito. ¿Sí? Porque dijimos que el puntito tenía que parpadear cada medio segundo. Yo en los números que guardé no tengo ningún puntito, entonces le sumo el puntito. Y lo mismo con los minutos de la alarma y los minutos de la hora. Entonces, prendo los puntitos como corresponde. Profe, ¿Sí? cuando yo hago segmento igual convertir, todo eso, Sí. al principio, ¿ahí ya lo estoy prendiendo en la pantalla? No, lo vas a hacer en un paso después, guardando esa variable de segmentos en la pantalla. De todas formas, aunque lo escribieras, volvamos al dibujo de la pantalla. Si vos lo escribís por acá, pero estos 4 están en 1, no importa porque no se ve. ¿Sí? Sí. La secuencia exacta para manejar esto es: apago el que estaba prendido, hago el cambio acá que me haga falta y recién prendo el nuevo dígito. Si no, voy a ver un fantasma. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si entramos ya en el detalle exacto de cómo se hace, yo tengo en estas un valor en 1 y el resto en 0, que es el segmento, el dígito que está prendido. Y en estos, varios en 1, depende lo que tengo prendido en este momento. La secuencia, el algoritmo exacto es: pongo todos estos en 0 para apagar la pantalla. Escribo los nuevos segmentos que corresponden al dígito que quiero ver y recién pongo el 1 en el que quiero que se vea. ¿Sí? Mientras esto esté en 0, acá podría hacer cambios y no pasaría nada. Entonces, yo no lo escribía ese detalle fino, creo que no. Sí, acá está, mirá. Lo tenés acá abajo. ¿Ves? Se apagan todos los dígitos, se escriben los segmentos de la variable que acabas de calcular y se prende solo el dígito que te interesa. En este punto se escriben en los puertos. Hasta acá venís trabajando con una variable. ¿Sí? Ingeniero, ¿dónde se inicializa la variable divisor? Sí.
La variable de divisor se inicializó cuando arrancó el programa. Ah, bien. ¿Sí? Eso. Y todavía no la cambiamos, o sea, la vamos a cambiar en el que viene después. Aún no la modificamos todavía. Aún no la modificamos. Esto que está acá abajo, lo que hace es prender el puntito de la alarma siempre, sin importar si es la primera o la segunda mitad. ¿Sí? Revísenlo y si hacen falta lo volvemos a hablar, ¿sí? Pero como ustedes dijeron, necesitan procesarlo, entonces lo dejo que lo procesen, seguir machacando con lo mismo, no va a sumar. Pero si hace falta, la clase que viene, aunque hayamos terminado el tema, me avisan y lo volvemos a ver, ¿sí? Es importante que quede claro, porque les vuelvo a repetir, hay un laboratorio en el que ustedes van a tener que hacer una parte de esto. Entonces, no la parte de los parpadeos, creo, pero sí la parte básica del multiplexado. Entonces, necesitan tenerlo claro. Bien. La segunda parte era actualizar la hora. Acá estamos tocando el divisor. Sumamos 1 al divisor. Si el divisor llegó a 1000, sumamos 1 a los segundos. Si los segundos llegaron a 9, sumamos 1 a las decenas. Y vamos haciendo ceros, ¿sí? Es lo mismo que hicimos cuando manejábamos los BCD. Bueno, es la misma historia. Entonces, primero sumamos 1 al divisor. Si el divisor llegó a 1000, entonces lo llevamos a 0 y incrementamos los segundos. Esto hace así en el no, en lugar de irse hasta el final, para que el dibujo quede más prolijo, pero este no, si el divisor no es 1000, no hace falta revisar ni los segundos ni nada. Esta flecha, de nuevo, acá. Si el divisor no es 1000, esta flecha podrá venir directamente acá abajo. Porque si el divisor no es 1000, los segundos no van a ser mayor que 9, los minutos no van a ser mayor que 5, nada de esto va a ocurrir. Esto solo ocurre cuando yo hago un más 1 acá. Pero para que no queden un montón de líneas que bajan acá, que se hace difícil de verlos, bueno, vuelvo a preguntar por una condición que no va a ocurrir nunca. ¿Sí? Así quedan más cortitos. Pero lo cierto es, sumo 1 al divisor, si ya llegué a las 1000 interrupciones, pasó un segundo, entonces sumo 1 al segundo y vuelvo el divisor a 0. Si ahora los segundos ya llegaron, pasaron de 9, sumo 1 a los minutos y vuelvo los segundos a 0. Y lo mismo con las horas y las decenas de las horas, con el detalle del 23, igual que en el F3. Hace lo mismo que hacía el F3, nada más que más largo. ¿Sí? Entonces, con eso termino la actualización de la fecha y hora, de la hora. Y entramos a esa rutina de nuevo segundo, ¿se acuerdan? Esa rutina de nuevo segundo tiene que ejecutarse cuando el segundo es 0, perdón, se ejecuta cuando el divisor es igual a 0. Cuando el divisor es igual a 0 es porque acabo de empezar un nuevo segundo. ¿Sí? No se olviden que este programa se ejecuta 1000 veces por segundo y yo hay cosas que solo las tengo que hacer una vez por segundo. Entonces, me fijo si el divisor es igual a 0. Si es un nuevo segundo y la alarma no está sonando y debería de sonar y todos los valores de la alarma de la hora coinciden con los de la hora de sonar, entonces la pongo a sonar. ¿Sí? Y con esto, no sé por qué acá dice sonando igual a 0. Porque era si no estaba sonando. No, porque en realidad trabaja con lógica inversa. Como tengo que comparar varios, lo que hace es, o sea, este bloque hace sonar la alarma. ¿Qué hace? Pone sonando en true, se fija en cada dígito, en cuanto encuentra un dígito distinto, la pone en false, y si al final del lazo sigue en true es porque todos los dígitos eran iguales. ¿Sí? ¿Se entiende?
Algunos de estos algoritmos están hechos para que sean más fáciles de implementar en Assembler. Por ahí en Java o en C habría una forma más clara de hacerlo, pero después cuando lo quieran llevar a Assembler va a ser más difícil. Este truco de poner en true y dentro del if poner el false es más fácil de implementar en Assembler, no necesito cosas como un break, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando llegue el índice, nos fuimos demasiado. A esta. Cuando el índice llega a 4, si sonando sigue en true, es porque la alarma tiene que sonar. Y eso ya se va a encargar la rutina principal. ¿Sí? Yo ya la dejo en true y listo. ¿Qué tenía que hacer además? Tenía que ver el tema de la duración. Habíamos dicho, si duración no era FF, entonces le iba a sumar 1 para que las rutinas de teclas sepan cuánto tiempo llevan las teclas apretadas. Y le íbamos a decrementar a 1 a inactividad si es que no llegó a 0. Si llegó a 0 ya está, no podemos decrementar más nada. ¿Sí? Entonces estas son las 3 cosas que hacemos cuando hay un nuevo segundo. Revisamos la alarma para ver si corresponde que suene. Decrementamos la inactividad y incrementamos la duración. ¿Sí? ¿Puede volver un minuto a la parte de la alarma? Puedo volver a la parte de la alarma. ¿Estás buscando un error? ¿Ya lo encontraste? No, estaba entendiéndolo, digamos, porque no lo había pasado y no lo había llegado a ver. Pero sí, o sea, usted agarra la variable y la activa siempre en la subrutina, pero como está en la subrutina todavía no suena. Entonces cuando determina que no coincide... Hasta que yo no salga de la acá apaga. no va a sonar el parlante. Claro. Bien. Agustín es la segunda vez que busca que no activemos algo del mundo real como el parlante o como la pantalla indebidamente. Y eso está muy bien. ¿Sí? Y en este caso no lo hace por el contexto en el que estoy, porque actualizo en un lugar y calculo las variables. La forma más simple de evitar caer en esos errores, o sea, la forma más simple de no actualizar cosas que no deben, es escribir en el parlante o en el display o en el dígito, o sea, actualizar al mundo real en un solo lugar. ¿Sí? Si ustedes en un solo lugar, siempre en el mismo punto, refrescan el mundo real, por decirlo así, ustedes pueden trabajar con las variables tranquilos y saben que hasta que no llegue a ese punto, el usuario no se va a dar cuenta de lo que ustedes estuvieron haciendo con las variables. ¿Sí? Que es algo muy importante. O sea, es muy importante que el parlante no haga pip, porque yo acá la puse en true, activé el parlante y después decenas de instrucciones después las puse en false. ¿Sí? La mejor solución para eso es no prender el parlante y apagarlo en forma directa, sino usar una variable que me dice qué es lo que tengo que hacer y en un único lugar de un lazo que se repite o de una interrupción o de lo que sea, pero en un único lugar copiar el valor de la variable en la salida. ¿Sí? Lo hacemos con los display, nosotros actualizamos los dígitos de 7 segmentos únicamente acá y únicamente al partir de las variables de dígitos. Y lo hacemos con el parlante, pero al revés, en el programa principal y a partir de la variable sonando. ¿Sí? Entonces yo puedo manipular la variable lo que me haga falta, con tal de que no termine el proceso con un valor indebido, va a andar bien. ¿Sí? ¿Dije? ¿Sí? No entendí esa parte de la que dice not sonando. O sea, supuestamente la variable no está activa. ¿Por qué la activa de nuevo cuando va al sí? Porque lo que estoy haciendo es, si no está sonando, voy a ver si tiene que sonar. Para ver si tiene que sonar, lo que hago es un truco. La pongo en sonando y en cuanto encuentro un dígito de la hora que no corresponde al dígito de la variable, de la alarma, la pongo en 0. Lo que estoy haciendo es una especie de OR cableada, no sé, por decirlo de alguna forma.
Entonces, yo la pongo acá en true y voy dígito por dígito viendo si son iguales. En cuanto uno sea distinto, la variable va a quedar en 0 de vuelta. Y solo va a seguir en 1 al final del lazo si cada hora era igual a su correspondiente alarma. Ahora sí. ¿Sí? ¿Tiene un error? ¿Ya lo encontraron? El índice igual al índice más 1 está fuera del lazo, ¿puede ser? No, ese lazo está acá, mira. Viene por abajo. Ah, es verdad. Está justo después del índice menor que 4, acá. O sea, hace el más 1, se fija si es menor que 4 y ahí se arma el lazo. Bueno, 10 minutos y 45. Arrancamos brevemente el tema que sigue. ¿Sí? Bueno, conclusiones, muy cortitas. Ustedes aprenden de lo que yo les mostré y ustedes también van a aprender de los que van a mostrar sus compañeros. Por eso es obligación estar en los seminarios del resto. Porque uno aprende por imitación, aprende viendo lo que a otra gente se le ocurrió. ¿Sí? Es una de las formas más rápidas de aprender. Entonces, ustedes a partir de acá deberían de estar en condiciones de elegir un problema y decidir más o menos cómo quieren que funcione. Esta parte de los algoritmos podrían empezar a pensarlas, por ahí le faltan herramientas, pero sí deberían de llegar por lo menos hasta acá. A una lista general de tareas, a cómo quieren que funcione y a un diagrama de bloques. Necesito teclas, parlantes, pantallas, más o menos esto. O sea, que es un diagrama de bloques del hardware, qué cosas necesito conectar, y un diagrama de bloques del software. ¿Cuáles son las grandes cosas que tengo que hacer? Y antes que eso, definir qué quieren hacer, definir cómo quieren que funcione. Y a lo largo de la asignatura deberíamos de poder completar todo el detalle de esto. ¿Sí? Profe, Y la idea del proyecto se la mandamos por correo a nuestro tutor. la idea del proyecto la deberían de discutir con el tutor. Pueden adelantarla por correo, pero la idea es que armen una reunión en algún momento, no muy lejano, porque ustedes van a tener que presentar una hoja y media, explicando de qué se trata el proyecto y explicando, o sea, van a tener que presentar una hoja explicando hasta acá, ¿sí? ¿Qué quieren hacer y más o menos cómo funcionaría hasta ahí? Para dentro de 15 días, una cosa así, o 20 días. ¿Sí? O sea que la definición del proyecto la tienen que hacer en las próximas 2 o 3 semanas. 2 semanas. Entonces, mándenle un correo. Si ya tienen una idea, incluyan la idea, pero la idea es que armen una reunión por Meet breve, de una media hora, como para que la charlen con el tutor. El tutor les puede hacer algunas preguntas y pueda ver qué tan entusiasmados están, qué tan claro lo tienen y definan cuáles son los pasos a seguir que tienen que hacer ustedes, ¿sí? Qué cosas tienen que investigar un poco y cómo van a encarar ese primer documento. ¿Sí? Sí. Bien. Si quieren, les dejo acá para que vean dónde está el error. En esta diapositiva, acá. En esta diapositiva hay un error. Si no, a la vuelta del recreo se los cuento.
Bueno, estamos de nuevo. ¿Estamos o los perdí? ¿Están? Sí, acá estamos. Sí, profe. Vamos a avanzar 10 minutitos nada más de esta, no sé, un poquito contarles de qué se trata. Ustedes tienen clase a las 10, así que vamos a desocuparlos temprano. ¿Cuál era el error? ¿Cuál era el error? El error es que no verifica que los segundos sean a 0. Verifica los minutos, la hora, y no se fija si el segundo es 0, y eso se ejecuta para cada nuevo segundo. Se ejecuta para el segundo 0, para el 1, para el 2, para el 3, para el 4. ¿Sí? Bien. Antes de empezar debería decir si segundo es igual a 0, entonces hago todo esto, y si segundo no es igual a 0, salteo. ¿Profe? ¿Sí? No se ve la pantalla. No se ve la pantalla, comparto la pantalla. Muy bien. Cambié de diapositiva, por eso no se ve la pantalla. Con la ventana. Ahora sí. Bien. ¿Cómo agregan la condición? Con un if. If segundo es igual a 0, tomo el lazo. Si no, salteo todo el lazo y me voy a ver qué pasa con la duración y con los y con las otras variables que tenía que hacer. Pero salteo todas las condiciones. Bien. Tema 3. Descripción de un microprocesador, de un microcontrolador. ¿Sí? Vamos a empezar ya con la parte más técnica. Este es un tema cortito, donde vamos a ver un poco más en detalle lo que hay adentro de un microprocesador y de un microcontrolador y lo que es el ISA. Este tema estaba previsto que arranque hoy, pero estaba previsto que arranque hoy al inicio de la clase, no a las 10:46. Es decir, que llevamos la misma media clase, 3/4 de clase de atraso. ¿Sí? Venimos a la misma velocidad, no es grave. Y a partir de ahí vamos a entrar ya en la parte de programación del lenguaje Assembler en un par de días. ¿Sí? Bibliografía. Ustedes deben de descargar estos manuales y tenerlos a mano. Y algunas hojas de estos manuales las van a tener que tener impresas cuando rindan o en el teléfono, si es un teléfono que tiene una pantalla más o menos cómoda, o en una tablet, o en la computadora, o en lo que quieran. ¿Sí? Pero estos 3 manuales los tienen que tener accesibles, y algunas cosas en particular, yo les voy a ir diciendo exactamente cuáles, las van a tener que tener incluso impresas. ¿Sí? Así que por lo pronto, bájenlos. Todos están en la página de la cátedra, están todos los manuales. Son manuales, no son libros de texto, o sea, son para buscar como referencia y eventualmente para leer alguna explicación, pero las explicaciones son bastante pobres. ¿Sí? Pero nos van a hacer falta parte de la documentación que tiene. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el ISA de un Cortex M4. ¿Se acuerdan lo que era el ISA? El set de instrucciones. ¿Y qué era el set de instrucciones? Porque va más allá que el set de instrucciones, es la arquitectura del set de instrucciones. El set de instrucciones son las instrucciones, ¿sí? Pero fíjense que es este pedacito de todo lo que vamos a ver. Vamos a ver las características generales, qué registros tiene, cuál es la estructura, cuál es el formato de las instrucciones, qué modos de direccionamiento tienen y el set de instrucciones finalmente. ¿Sí? Entonces, no vamos a ver solamente las instrucciones, vamos a ver algunos detalles más. Bien. Lo que vamos a ver en este tema, y lo que vamos a ver en toda la primera mitad de la asignatura, o sea, hasta el primer parcial, es común a cualquier procesador que tenga un núcleo ARM Cortex M4, sin importar el fabricante. Lo que vamos a ver en la segunda mitad es específicamente para un chip en particular, el que nosotros usamos
en la placa de desarrollo, ¿sí? Si volvemos acá a los manuales, estos dos primeros manuales son del Cortex M4, son estos manuales comunes. Y este último manual que está acá, el NXP LPC 4337, es el procesador en particular que nosotros estamos usando, ¿sí? Entonces, acá van a estar los detalles que agrega el fabricante específicamente, y en estos va a estar todo lo que es general. Durante la primera mitad vamos a usar mucho más al de abajo casi no lo vamos a usar. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un núcleo común que es el microprocesador, ¿sí? El CPU del primer diagrama que habíamos visto, que es común a muchos fabricantes, ¿sí? Que está diseñado por ARM, ¿sí? Que es Advanced RISC Machine. ARM es una empresa que se dedica a diseñar chips y no venderlos, lo que vende son patentes de diseño, ¿sí? Y tiene distintos tipos de procesadores, distinta gama de procesadores, desde procesadores más chiquititos para soluciones en sistemas embebidos a procesadores más grandes que incluso están empezando a competir en la parte de computadoras de propósito general. Ingeniero, ¿Sí? una pregunta, ¿el diseño que hacen es el diseño físico o el diseño esquemático, digamos, del... Las dos cosas. ARM te vende o sea, ARM te puede licenciar el set de instrucciones, ¿sí? O sea, la posibilidad de que vos hagas una máquina que funcione exactamente igual a la de ellos, pero vos la haces a tu forma, o te puede licenciar el set de instrucciones más toda la implementación interna, ¿sí? Gente como Intel, como Apple o como Qualcomm compran las implementaciones completas y sobre eso incluso las modifican, ¿sí? Algunos más, algunos menos. Por ejemplo, iPhone hace grandes modificaciones. En cambio, Qualcomm trabaja más cercano a los diseños originales de ARM, ¿sí? De todas formas, igual les hacen modificaciones. Dentro de la gama de procesadores de ARM, yo no me acuerdo si está acá, ahí habíamos visto en la introducción, hay tres familias, la M, la R y la A. La A son los procesadores destinados a correr Linux, ¿sí? Son procesadores grandes, son los más grandes de la familia. La M son las soluciones para microcontroladores, o sea que están todo integrado en una pastilla y son las adecuadas para sistemas embebidos, ¿sí? Lo que nosotros vamos a estudiar es un M, y dentro de los M, el 4. El M4 tiene, algo de esto también lo habíamos dicho, 32 bits de tamaño de palabra y de espacio de direcciones, 4 GB. Todo lo que es el procesador es común, lo diseña ARM, y lo que hace el fabricante es integrar los periféricos, la entrada-salida y la memoria, ¿sí? Entonces, lo que va a cambiar de fabricante en fabricante va a ser la cantidad de memoria que nos ofrezcan, la frecuencia de operación y los dispositivos de entrada-salida como como los puertos GPIO o como los que producen interrupciones periódicas, ¿sí? Que eso los va a poner el fabricante. En realidad, el núcleo del Cortex incluye un sistema para producir interrupciones periódicas, que es el que nosotros usamos en el reloj que acabamos de hacer, que se llama SysTick, que se utiliza o que es imprescindible para implementar un sistema operativo, ¿sí? Para implementar un sistema operativo ustedes necesitan lo que se llama una base de tiempo, algo que pueda producir una interrupción cada X tiempo. Entonces, para permitir que el sistema operativo no dependa del fabricante y podamos usar el mismo sistema operativo en cualquier Cortex M4, ellos agregaron ese único dispositivo de entrada-salida dentro de lo que es el núcleo, ¿sí? De esa forma, no tenemos que hacer cambios en el sistema operativo cuando nos vamos de un fabricante a otro, ¿sí? Hablando de los sistemas operativos embebidos que tienen características diferentes a los de propósito general.
Nosotros les decía, en las placas vamos a usar el LPC 4337, esto está fabricado por NXP, esto es Philips, que va a trabajar o que puede trabajar hasta una frecuencia de 205 MHz. Nosotros normalmente lo vamos a estar usando en 80 MHz, ¿sí? El Cortex es una máquina RISC que produce, utilizando la idea esa de pipeline que habíamos visto en la presentación, una instrucción por ciclo T en general. Algunas van a demorar 2. Es decir, que nuestra máquina va a poder estar ejecutando entre 80 y 100 y por ahí hasta 120 y hasta 150 millones de instrucciones por segundo. LPC es la sigla, es el nombre. Si lo querés, LPC es el apellido y 4337 es el nombre, ¿sí? La denominación del chip es LPC 4337. Como ustedes deben de haber visto el LM7805. Y Cortex M4, ¿qué sería? Cortex M4 es la denominación del procesador. Si volvemos no lo tengo a mano rápido, pero si volvemos a nuestro primer esquema de cajita que decía computadora, CPU, memoria y entrada-salida, LPC 4337 es toda la computadora en un chip. Y Perfecto. Cortex M4 es solo el CPU. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Yo sé que cuesta la primera vez internalizar los nombres. Bueno, cortemos acá. Quedan escasos 4 minutos para que empiece la clase que sigue. Así que cortamos acá y retomamos de vuelta el lunes en la facultad presencial. ¿Sí? Nos vemos, que esté bien. Perfecto, gracias. Bueno, chicos, hasta luego. Hasta luego, ingeniero, buen fin de. Hasta luego, profe. Luego, profe. Luego, buen fin de semana. Gracias igualmente. Buen fin de semana para ustedes también.